¿Y ve qué será entonces? La, ¿A qué le suena? la inducción magnética, profe, no es. Inducción. Ya no estamos yendo para otro lado, ¿no? Entonces, primera pregunta, más bien. ¿Qué es un campo magnético? Esto se bloqueó. Empezando por ahí, ¿cierto? ¿Qué es un campo magnético? Ya ahí con eso ya miramos qué es un campo magnético. ¿Alguien habló? Densidad de flujo magnético. Y la otra será de intensidad de flujo magnético, ¿no? De intensidad de campo magnético, ¿no? Aplican casi lo mismo, ¿cierto? Donde H entonces será como la intensidad de campo magnético y la otra densidad de flujo magnético. Pero, ¿qué es un campo magnético? Ya dijimos que es B y que es H. ¿Y qué será un campo magnético? ¿A qué les suena esa palabra o ese concepto de campo magnético a ustedes? Profe, en ese caso, digamos que como la definición rápida es que es un campo que se produce perpendicularmente al campo eléctrico cuando hay un movimiento de una corriente eléctrica que es variable en el tiempo. Exactamente, fíjate que acá ya el campo magnético, si vemos, digamos, como una especie de variación entre los dos casos, sí tiene Jonathan la razón. Si miramos esto de acá, por ejemplo, si miramos esta parte del campo eléctrico, ¿cierto? Esto por lo general es como si fuera estacionario, ¿cierto? Es estacionario, ¿cierto? Y en cierta forma, esto que tenemos acá, ya tenemos que tener algún movimiento, ¿no? Algún movimiento. Aunque, Claro, profe, ahí qué pena, profe, le interrumpo. Ahí es cuando definimos que el campo magnético es rotacional. exactamente, el campo magnético es un rotacional que ya lo vamos a ver. Pero adicionalmente también tenemos fuentes de campo magnético, ¿cierto? Que son, digamos, estacionarias, que son, ¿qué? Los imanes, ¿no? Usted tiene un imán, ¿cierto? Y usted va a tener siempre su campo magnético, su polo sur y su polo norte. Polo sur, polo norte, ¿cierto? Pero por lo general, las corrientes que nos importan más que todo son los campos magnéticos que nos importan en este caso, ¿cierto? Muchos es de corrientes en movimiento. Si vea que el campo eléctrico, yo coloco algo, ¿cierto? Como tal, y tengo un campo eléctrico estable ahí. Para yo tener como tal un campo magnético, necesito como tal ya esos electrones moviendo, ¿cierto? Necesito una corriente, ¿cierto? Necesito una corriente. Si vea que acá ya podemos empezar a entender un poco más todo el fenómeno. Entonces, empezamos, ¿qué? Con un potencial. El potencial, ¿cierto? Me generó un campo eléctrico. El campo eléctrico fue tan intenso que hizo una disrupción eléctrica. Cuando hace una disrupción eléctrica, ¿cierto? Se forma el famoso arco que tenemos o vemos el rayo. Y el rayo generamos una corriente. Y la corriente genera un campo magnético. ¿Sí que ya la historia va avanzando? ¿Sí que ya la historia va sonando más bonita? Entonces, eso es lo que tenemos. En cierta forma, sí vamos a mirar de que es cuasi estático, ¿sí? De todas maneras, eh, manejamos los problemas como si fueran estáticos relativamente, pero ya sabemos que para tener una corriente, de todas maneras, necesitamos electrones en movimiento, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que partir de acá. Aunque tenemos fuentes, ¿cierto? Tenemos fuentes de campo magnético estacionarias, ¿cierto? Que son, o permanentes, que son los imanes. Que ahí digamos, el ejemplo, digamos, por donde ¿cómo lo colocamos? El ejemplo que más nos funciona, digamos, de los imanes, que es un ejemplo espectacular, es que ustedes si algún día tienen la opción de coger un imán y romperlo, ¿cierto? No ha llegado el ser humano a ser capaz de romperlo en algún pedazo y que se pierda algún polo, ¿cierto? Siempre queda polo positivo y polo negativo. Significa que ahí es cuando ya, vamos a ver si mañana alcanzamos a llegar, que ahí es cuando se demuestra de que no existen los monopolos magnéticos. ¿Sí? No existen los monopolos magnéticos. Es decir, siempre va a existir polo positivo, polo negativo, polo positivo, polo negativo. Por más que usted coja esa imagen y lo parta, siempre va a existir los dos. No existen monopolos magnéticos. ¿Cierto? Que ya vamos a ver qué ecuación nos va a
representar esas pequeñas palabras. Entonces, ¿qué vamos a mirar acá? ¿Qué vamos a mirar? Pues vamos a ver la teoría, mañana de pronto ejercicios. Entonces, cuando nosotros empezamos con la parte de campo eléctrico, ¿cierto? Pues teníamos un poco más de tiempo y demás, pero lo que empezamos a mirar era como la carga, ¿cierto? Nosotros empezamos a hablar de qué era la carga, las propiedades de la carga, ¿cierto? Y hablábamos de un personaje, ¿cierto? Que el personaje fue Coulomb, ¿cierto? Charles Coulomb. Charles Coulomb, ya hemos dicho que un poquito la historia del hombre, más o menos en qué época, ¿cierto? Desarrolló como tal su ecuación, ¿cierto? Vimos toda la historia, llegamos hasta los 1700 y habíamos llegado a una pequeña ecuación de esta forma. Hemos dicho que la fuerza era igual a la carga por el campo eléctrico, ¿cierto? Eso es lo que habíamos dicho la vez pasada. Esto es lo que habíamos dicho algunas clasecitas atrás. Entonces, de acá nosotros, ¿qué es lo que nosotros decíamos? De que tanto la fuerza como el campo eléctrico, ¿cierto? Estas dos de acá, ¿cierto? ¿Qué tenían en común esas dos, la fuerza y el campo eléctrico? Ya sabemos que tenían magnitud diferente, pero ¿qué otras sí tienen como tal en común? ¿Qué es? Que ambas tienen la misma dirección, ¿cierto? ¿Cierto? Ambas tienen la misma dirección. ¿Cierto? Ambas tienen la misma dirección. Tanto F como E tienen la misma dirección, pero lo que me variaba era ¿qué? La magnitud, ¿cierto? Pero la carga era la misma, ¿cierto? La carga era una carga estática, ¿cierto? La carga era una carga estática. Ahora, si miramos acá un concepto que nos dijo muy bien Jonathan, es que acá es donde nosotros decíamos que la corriente es un rotacional, ¿cierto? ¿Cierto? Que la corriente es un rotacional. Significa que vamos a tener dos pequeños casos, ¿cierto? Que sería la corriente, digamos, acá veamos un puntico, ¿cierto? Y el puntico nos va a representar que la corriente está saliendo. Es decir, si la corriente está saliendo, ustedes cogen su mano derecha, ¿cierto? El puño contra el computador, ¿cierto? Y empiezan como a cerrar el puntico, ¿cierto? Y miren que su dedo pulgar va hacia afuera, ¿cierto? Su dedo a pulgar va hacia afuera y las líneas van de derecha a izquierda, ¿cierto? Si vean que nosotros estamos haciendo como tal este movimiento. No quiero el círculo bien. ¿Cierto? Tenemos ese movimiento. Ahora, ¿qué pasa si la tenemos al revés? Si tenemos acá, ¿cierto? Por el mismo conductor, pero acá tenemos una X. Si ve que acá está entrando la corriente eléctrica, ¿cierto? Tenemos una corriente eléctrica entrando a su pantalla del computador. Entonces, su dedo pulgar pega contra esa X y usted empieza como a atornillar, ¿cierto? Ahí en ese caso estamos atornillando, ¿cierto? Usted está atornillando, está apretando un tornillo, ¿cierto? Entonces, en este caso, iría en este sentido, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va ahí? Acá estaría entrando una corriente I, acá también hay una corriente I, ¿cierto? Y lo que tenemos que está girando, ¿cierto? ¿Cierto? Que está girando es el famoso B, ¿cierto? Si digamos, coloquémoslo como el B o H, ¿cierto? Como, ¿cierto? Pero entonces, mire, la diferencia que tenemos. Entonces, si vea que una cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Una cosa que tenemos que tener en cuenta es el sentido de la corriente, ¿cierto? Acá nos importa mucho el sentido de la corriente, ¿cierto? El sentido de la corriente. ¿Sí? Ojo con esto, ¿sí? Es importante saber hacia dónde va la corriente. Si yo no sé hacia dónde va la corriente, pues para mí complicado porque no sé cuál va a ser el comportamiento de las líneas o la densidad de las líneas de flujo magnético, ¿cierto? De esa intensidad de campo magnético que lleguemos, de pronto alcancemos a obtener. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Lo primero que en estos ejercicios de corriente es saber hacia dónde va mi sentido de la corriente. Acuérdense ustedes cuando tenían las máquinas, ¿cierto? Que el transformador, cuando digamos, cuando habían conversión y esa vaina, pues ya después uno ya no le importa, bueno, también sí, el puntico donde entra.
Pero acá es donde usted mira el flujo hacia dónde va, ¿cierto? Hacia el flujo hacia dónde va. Y acuérdese del menos de phi de t. ¿Se acuerdan? Que aparecía el menos de phi de t. Del flujo magnético que se iba por todo el núcleo, ¿cierto? Pero eso dependía de cómo transitaba la corriente por el devanado primario. ¿Sí? Acá es lo mismo. Acá también nos toca tener en cuenta la corriente para dónde va. Acá nos importa la corriente para dónde va. Entonces, listo. Ya tenemos los dos casos. Si la corriente está saliendo de la pantalla, ¿cierto? El puntico, o si está entrando a la pantalla, crucecita, ¿cierto? Estarían entrando a su pantalla. ¿Y acá qué vamos a tener? Acá qué vamos a tener. Acá lo que nosotros vamos a... Ay, espere, conecto esta vaina antes de que se apague. Listo. Acá qué es lo que vamos a tener. Así como nosotros teníamos arriba una fuerza, ¿cierto? Una fuerza. Acá la fuerza también va a depender de eso, ¿cierto? ¿De qué va a depender la fuerza? Es que arriba teníamos una fuerza eléctrica, acá vamos a tener una fuerza magnética, ¿cierto? Entonces, esperen. Acá hay una fuerza magnética. ¿Que esa fuerza magnética de qué va a depender? Va a depender de la carga, ¿cierto? De esa carga que tengamos por ahí en movimiento, esa carguita en movimiento, y una velocidad, ¿cierto? Con la que se transita esa carguita, ¿sí? Una velocidad, ¿cierto? Se vea que esa es la velocidad en la que está como tal esa carga Q, ¿cierto? Con la que está transmitiendo esa carga Q. Ya que acá estamos hablando de movimientos, ¿sí? Acá sí estamos hablando de movimiento. ¿Y esa F qué característica tiene? Esa F tiene una característica, ¿cierto? De que va a ser, bueno, más bien no va a ser perpendicular ¿a qué? A B, y va a ser perpendicular a la velocidad a la que está expuesta esa carguita, ¿cierto? Ahí tenemos eso. Si vea que esto sería la fuerza magnética. Y si quisiéramos una fuerza total, ya sabemos que estuviéramos esa misma carguita que nosotros analizábamos en campo magnético, ¿cierto? En el punto allá que nosotros decíamos que era, digamos, cuando nosotros calculábamos la fuerza sobre Q1, la fuerza sobre Q2, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si está dentro, inmersa, en un solo campo eléctrico, sino en un campo electromagnético? Entonces tenemos que sumar la fuerza eléctrica más la fuerza magnética, ¿cierto? Y ahí tenemos como tal nuestra fuerza total, ¿cierto? Nuestra fuerza total. Ahora, para calcular como tal esa fuerza, pues voy a seguir de corrido, mañana de pronto hacemos ejercicios. Para calcular como tal esa fuerza, ¿cierto? O ese DF, ¿de qué vamos a depender? ¿De qué nosotros vamos a depender? Nosotros vamos a depender de la velocidad, ¿cierto? Pero acuérdense, pues hay una definición que me pareció muy sencilla, pero que siempre me la aprendí, no sé por qué. Y también, digamos, la corriente, ustedes saben que los electrones pueden ir lento o más rapidito, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes le pedían la definición de corriente, ¿cierto? De una fue lo que por ahí alguien dijo, ¿cierto? ¿La corriente qué es? Cargas en movimiento, ¿cierto? Y como tal el potencial, hay otra, pues no me acuerdo dónde escuché yo esa definición, pero hasta ahora el no me parece ni tan loca, que era la velocidad a la que yo ponía a mover esas cargas. ¿Sí? La velocidad a la que yo ponía a mover esas cargas. Se ve que cuando hablamos de velocidad, ¿cierto? Es como si yo también pudiera mover, digamos, esa corriente a qué velocidad se está moviendo, ¿sí? Entonces yo relaciono esa velocidad a mi corriente, ¿sí? Entonces yo voy a decir que un diferencial de fuerza va a depender de qué? De la corriente, ¿cierto? ¿Y de qué va a depender? En el sitio donde yo esté ubicando, ¿cierto? Acuérdense que, digamos, este es mi conductor, y mire que acá, entonces yo empiezo a analizarlo como siempre hemos analizado, por un pedacito, ¿cierto? Todo ese es mi conductor, desde acá hasta acá es mi conductor, y entonces ese pedacito sería un DL, ¿cierto? Y por ese DL voy a tener un pedacito de I, ¿cierto? En ese pedacito de L voy a tener un DL, ¿cierto? En ese pedacito de L voy a tener un I. Entonces acá voy a tener un I de L cruz B, ¿sí? Eso va a ser como tal, ese diferencial de fuerza como tal en un puntico de L. Esto que ya lo vamos a ver más adelante ya, cómo es que, ¿qué? Cómo es que lo podemos ver de una mejor forma, ¿listo? Entonces, básicamente, eso sería como la fuerza que nosotros podemos tener, ¿cierto?
La fuerza, digamos, en un conductor, ¿cierto? En un conductor, cuando tenemos ese pedacito de DL, ¿sí? De DL, y que acá tenemos como nuestra coronita, porque ahí, acá empezamos a jugar como a la distancia, ¿cierto? Como cuando ustedes botan una pepita como una piedrita en agua, ¿cierto? Ustedes cogen su piedrita, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la piedrita si la botan bien perpendicular y que el agua esté calmadita? Empiezan a salir circulitos alrededor. Acá pasa lo mismo, ¿cierto? Entonces acá también nos importa, ¿cierto? La distancia a la que yo estoy, ¿cierto? Acá es como si yo cogiera y sacara un circulito acá. Ya lo vamos a ver más adelante, ya más claro de pronto. Eh, Empezamos haciendo de pronto ejercicios de Biot-Savart y ya nos vamos para fuerza y empezamos a declarar como tal para que nos quede sonando bien esta parte ya para que quede bien clara. Entonces, sí, empecé como al revés. Metámonos por, ahora veamos Biot-Savart y nos metemos a esta ecuación, ¿sí? Ya vamos Biot-Savart y nos vamos para esta pequeñita de acá. Aunque esa pequeñita de ahí sí tiene hasta lógica, ¿sí? Pues bueno, si ya continuamos, ¿cierto? Dejemos lista la ecuación y la tratamos ahorita. Entonces acá del DF, entonces vamos a decir que nuestra fuerza, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué? A la integral de I de L cruz B, ¿cierto? I de L cruz B. Ahí lo tenemos. Ahora sí, continuemos ahora sí para darle como tal el peso a esta, que ya se la vamos a dar. Entonces metámonos con una ecuación que de pronto sí les va a servir de pronto para la siguiente asignatura. Entonces empecemos con Biot-Savart, ¿sí? Empecemos con Biot-Savart. Entonces acá. ¿Alguno se acuerda de dónde serán esos dos? Íbamos en 1700 la vez pasada, ¿cierto? Alcanzamos a llegar más o menos hasta 1750, 1770. ¿Biot-Savart será antes o después? Porque ya veníamos en la historia, ¿cierto? Cuando empezamos a hablar desde el ámbar, ¿cierto? De Tales de Mileto. Profe, creo Desde que que eran empezamos a hablar de Tales de Mileto, y llegamos. 1818, 1819, algo así. Exactamente. Fue para inicios de 1800, ¿cierto? Fue para inicios de 1800 el desarrollo entre Biot-Savart, entre Biot y Savart, ¿cierto? Que ambos son dos personas, ¿cierto? Fueron franceses los dos, ¿cierto? Fueron investigadores franceses. Y fue al inicio de 1800, ¿cierto? Sí, como 1818, algo así, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, para esa fecha, ¿cierto? Ellos, ¿qué fue lo que hicieron, ¿cierto? 1820, entonces borremos acá y coloquemos el 20. Listo, para 1820, Biot y Félix. Sí, porque si no estoy mal, si no me falla la memoria, que me acuerdo de Savart es por Félix. Yo creo que Savart es Félix Savart, si no me falla la memoria. El de Biot, si no me acuerdo cómo se llama, pero el de Savart sí creo que esto es Félix. Félix Savart. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Determinaron, ¿cierto? Cómo es el comportamiento de un campo magnético a partir de una corriente eléctrica, ¿cierto? De una corriente eléctrica. Y es muy interesante. No sé si ustedes se acuerdan, ¿quién fue de pronto de las primeras personas que vio la corriente eléctrica? Bueno, que no vio, sino que determinó que habían campos magnéticos a partir de una corriente eléctrica. Michael Faraday, ¿no? Exactamente. Faraday, sí, exactamente, que él sabía que existía, pero no sabía qué tocaba hacerle, ¿no? Sí, entonces él sabía que existía, pero era muy complicado porque si ustedes saben la historia del hombre, el hombre como tal no era, el hombre no fue estudiado, el hombre estudiado no era, pero el man sí era un empírico, fue un investigador empírico muy bueno. Sí, fue un investigador empírico muy bueno y pues la vida lo ayudó pues para hacer sus cosas, sí, porque el hombre tampoco era de cuna de oro, ¿cierto? De pronto como Maxwell sí era de cuna de oro. Entonces ahí también sí leemos también a Faraday algunas cositas y fue que él sí veía eso, ¿cierto? Él ponía a fluir una corriente y ¿se acuerda cuando ustedes colocaban limadura de hierro, ¿cierto? Y colocaban como tal un alambre cruzando esas limaduras y energizaban, de una se ve el mismo efecto de cuando ustedes botan la pepita al agua,
que se ven las ondas, círculos concéntricos. Eso es lo que veía él. Eso era lo que él veía. Pero ahí es cuando él decía, pero yo sé que existe, pero yo sé que está en todo el espacio. ¿Sí? No solo donde echó la limadura ahí en esa hojita de papel, ¿cierto? Y atravesó el alambre, sino que esas líneas de campo magnético, ¿cierto? Se propagaban por todo el espacio. ¿Cierto? Eso fue chévere, ¿cierto? Uno pensar, digamos, el hombre que no tenía, digamos, el conocimiento, la rigurosidad matemática y de determinar eso. Eh, Muy creativo el hombre, para que muy creativo. Lo mismo que Tesla, ¿cierto? Tesla también veía cosas. Bueno, Tesla sí era preparado, ¿cierto? Tesla sí estudió en Croacia, ¿sí? Croacia. Eh, y el hombre sí, de pronto sí estudió, pero pues la diferencia es que pues Tesla sí ya es otro punto, ya es otro, ese sí era un genio, ¿no? Y también cuando vio pasar las bicicletas también fue cuando se imaginaba lo de la corriente trifásica, ¿no? Entonces también hay gente que tiene ideas de la noche a la mañana, ¿no? Y mire que sí, no sé si de pronto a ustedes también se le vienen ideas haciendo, tienen que hacer algo, pero haciendo otra cosa se le viene la idea. Pero bueno, ya eso son otro cuento. Y sigamos con Biot y Savart. Entonces, ¿ellos qué decían? Que sí había una relación como entre la corriente y el campo magnético. Entonces, ellos hacen lo mismo que hemos venido haciendo, ¿cierto? Nosotros, ¿qué es lo que veníamos siempre trabajando? ¿Cierto? Si hacemos el recorderis. Nosotros teníamos una línea acá con potencial, ¿cierto? Nosotros acá teníamos potencial eléctrico. Más. ¿Cierto? Ahí quedó nuestra línea. Y nosotros para solucionar un problema de carga, ¿cierto? Así está un poquito lento, está retrasado allá. Sí, porque acá ya dibujé los más y allá aparecieron. Y cuando íbamos a solucionar un problema de carga, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Cuando solucionamos el problema de carga, cogíamos un pedacito, ¿no? ¿Cierto? E encerramos esa carga, ¿cierto? Y decíamos que este era un pequeño dl y que en ese dl había un pequeño dq, ¿cierto? Eso es lo que nosotros hacíamos, ¿cierto? Encerramos la carguita, ¿cierto? Encerramos esa carguita en ese pedazo de dl. Acá va a pasar algo parecido, ¿cierto? Acá vamos a tener algo parecido. ¿Por qué? Porque acá, si tenemos el cable, ¿cierto? Mire que acá ahora sí el cable ya lo podemos representar de otra forma, ya no tenemos que colocar las carguitas, pero acá algo que sí nos importa que es definir el flujo. Ah, se desconectó esta vaina. Y eso que ahorita estaba con unos chinos de sistemas y no molestó. A ver. No funciona. Ah, pero sí lo cerró, sí. Listo. Acá, acá y acá. Y por acá. Y dejemos esto para ver quién está. Y ahora sí. Listo. Entonces acá, mire que es la misma línea, ¿cierto? Vamos a tener también una lineecita, cualquier figura. Bueno, podemos tener línea, superficie, volumen. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué. Pero imaginémonos la misma línea. Acá ya no nos importa saber es como tal las cargas que estoy encerrando, pero acá sí me importa una cosa. Acá lo que me importa también es el DL, pero ¿en qué sentido? De que nosotros necesitamos saber en qué sentido va esa corriente I. Mire que en este caso yo quiero que mi I vaya de la izquierda de la pantalla hacia la derecha de la pantalla. Entonces ahí tenemos nuestra I. Y necesitamos que también solucionar el problema de la misma manera. Entonces acá, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a encerrar un pedacito de alambre, ¿cierto? Y yo que en ese DL, ¿qué estoy guardando? Un pedacito de IDL, ¿cierto? Ya no, acá lo que estoy guardando ya es un pedacito de IDL. ¿Cierto? Un pedacito de corriente que está transitando por ese pedacito de DL, ¿cierto? Es una corriente que está transitando por ese DL. Y a partir de ese diferencial, ¿cierto? A partir de ese diferencial es que yo ya empiezo a analizar el campo magnético en
cualquier lugar. ¿Sí? Yo empiezo a analizar el campo magnético en cualquier lugar. Entonces, la primera definición, ¿cierto? Vamos a andar, porque si ustedes se acuerdan, no sé, venga, preguntemos. Luis, ¿en qué año vio física mecánica, física eléctrica? Uy, profe, ¿qué le hice para que me tratara así? No, mentiras. Eso fue 2014, 13. 2013, profe. ¿Sí me Listo, escucha? hombre. Iván, ¿usted en qué año vería física eléctrica? En el 2014. No, ni modo. ¿Cuándo Iván? No lo escuché, Iván. 2014, profe. 2014 vio física eléctrica. Entonces yo creo que ustedes de pronto se acuerdan de algo por acá. Entonces, en esa ocasión, cuando se dio física eléctrica, uno veía esta ecuacioncita. Ya la vamos a ver y ya le sacamos como digamos que DH es igual a la corriente, bueno, inclusive antes de corriente, a una K, ya vamos a ver qué significa esa K, por I de L por seno de alfa, ¿sí? O teta, como nosotros queramos, y inverso a la distancia al cuadrado. Es algo parecido, ¿sí? Es algo parecido a la que teníamos de fuerza, ¿cierto? Que también se acuerda que la fuerza teníamos la inverso al cuadrado, ¿cierto? Sí, entonces ahí tenemos como tal esa pequeña ecuación. Para hallar un pedacito, ¿cierto? Un pedacito de H, ¿cierto? Si vea que a partir de ese pedacito de I de L, calculo un pedacito de H por ahí. Ahora, acá la pregunta del millón, entonces bueno, el I de L lo tenemos y ahora acá la pregunta es, empecémonos a preguntarnos, ¿qué será R, ¿cierto? ¿Y qué será seno de alfa? ¿Qué será R y qué será seno de alfa? Carlos, ¿usted qué cree que será R y seno de alfa? Con lo que hemos visto hasta el momento. No, no sé, profe. El seno, pues dependiendo el ángulo que se tenga desde el punto que se arranca, donde está la flecha como azul, al punto del IDL. No sé, el ángulo que se genera ahí. Listo, escuchamos a Carlos, ahora escuchemos a Cristian. ¿Usted qué cree que será ese R y el seno? Si lo asociamos a lo que veíamos en campo eléctrico, acuérdese que en campo eléctrico R que era la distancia, ¿cierto? Desde mi elemento de carga hasta el elemento de prueba. ¿Acá qué será? ¿Usted qué opina, Cristian? Buenas noches, profe. Pues lo único que medio lo asocio es como las coordenadas polares, yo me acuerdo, algo así. Como una coordenada polar, algo así. Pero no, Sí, no puede le ser un hallo, R, no. pero ¿a qué se referir? Bueno, sigamos con el siguiente, ya por lo menos nos dijeron polar. Sigamos con Edilson, ahí como por escucharlos a todos. Edilson, hola Edilson. Edilson, ¿qué cree que será? Ya R es más o menos que es polar. Listo, sigamos a ver. Freddy, hola Freddy. Hola, profe. ¿Qué cree que será? Pues creería que el seno de alfa, estamos hablando ya de que la carga está en movimiento. O sea, en la trayectoria de esta línea, la carga está rotando. Pues creo que es el ángulo de rotación de esa carga, ¿no? Listo, escuchamos otra opción. Ahí Héctor ya, Iván también, Jonathan también, Jonathan también. Juan Carlos, hola Juan. Buenas noches, profe. Profe, R tiene que ser la distancia que hay en el vector de mi punto hasta mi DL, ¿sí?
y creo que el seno de alfa es el ángulo que hay entre mi vector y mi DL. Sí, ya casi, ahora sí ya le pegó, listo, Juan. Significa, si es, a ver si es esto lo que me dicen. Entonces, ese pequeño IDL, ¿cierto? O esa corriente, en ese sentido que está, mire que va de izquierda a derecha, ¿cierto? Significa que es como si mi mano estuviera pasando desde la parte de abajo de la pantalla hacia arriba, ¿cierto? ¿Cierto? Desde la parte de abajo de la pantalla hacia arriba de la pantalla. Y vuelve a entrar. ¿Cierto? Significa que es como si fuera de esta forma. Voy a colocarlo acá en verde. Vendría algo como así, venga a ver si queda bonito. ¿Cierto? Profe, Y en ese sentido. es como dijiste lo del Dime. tornillo. Sí, O sea, exactamente, pero ah, acaba lo mismo. ¿Sí? Es que mira que el ahí sí, está de izquierda a derecha. Entonces mi pulgar va en ese sentido, de izquierda a derecha. Entonces iría los dedos, los 4 dedos, ¿cierto? ¿Cierto? Los 4 dedos de la mano, ¿cierto? No el sí. pulgar, excepción del pulgar, ¿cierto? Toda la palma iría como desde abajo de la pantalla hacia arriba de la pantalla y retorna. Entonces es que ahí estaría como eh, no apretando, ¿cierto? Sí, estoy apretando el tornillo, pero como hacia una pared, ¿sí? Como si Sí. lo estuviera apretando hacia la pared, no hacia la pantalla, sino hacia la pared, hacia el borde de la derecha. Listo, profe. Gracias. Entonces, está haciendo ese movimiento como tal, como entro a la pantalla y, bueno, entro como tal desde la parte de abajo de la pantalla, subo, salgo y vuelvo otra vez a entrar a la pantalla de la parte de abajo. Sí, estoy haciendo ese movimiento rotacional. Listo, profe. Sí, ya te entendí. Gracias. Listo. Listo, Claudia. Entonces, acá voy a dibujar una flechita bien, ¿cierto? Que estamos en ese sentido. Listo. Ahí estamos en ese sentido. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Ahora sí, necesitamos calcular, ¿cierto? En esa espirita, ¿cierto? Que salió ahí, ¿cierto? En cualquier punto P, que es el que nosotros nos da asignado. Entonces, mire que podemos tener un punto P acá. No sé, aquí que tenemos más espacio que abajo. Mire que ahí tenemos un punto P. ¿Sí? Ahí tenemos el punto P en esa línea que tenemos que va a ser circundante, ¿cierto? Concéntrica, ¿cierto? A ese IDL, ¿cierto? Ahí ese IDL, ahí está dando la vueltica. Entonces, listo. Ahí tenemos ese punto P. Y acá empezamos a analizar. IDL. Entonces, I está pasando por ahí. Y tenemos que buscar un elemento tangencial, ¿cierto? A la longitud, ¿cierto? A esa línea que tenemos. Significa que en ese punto DL vamos a tener, coloquémoslo en azul. Mi IDL sería como en esta dirección. Mírenlo acá. ¿Cierto? Miren que ahí tengo mi IDL. Esa es la dirección de mi IDL, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que yo hago? R, ¿qué era? Si lo La asocio a distancia que campos hay hacia el magnéticos. punto. Exactamente, sería como la distancia que hay desde IDL, desde mi elemento diferencial de corriente, ¿cierto? ¿Cierto? Hasta el punto donde yo quiero hacer el análisis, ¿cierto? Entonces, sería si yo lo mandara de allá hasta acá. De acá, uy, quedó torcida la línea. Oh, pucha, pero el pulso sí está como alborotado. ¿Cierto? Entonces, mire lo que quedó, ¿sí? Ese sería mi valor de R, ¿cierto? Ahí tengo mi R. ¿Cierto? Ahí tengo mi R. Significa que es R como tal, es la distancia, ¿cierto? Que hay entre mi elemento diferencial, ¿cierto? Hasta mi elemento de estudio de interés. ¿Cierto? Significa que entonces sería desde el DL hasta el punto P. Y el ángulo, ¿cierto? Ese seno de alfa que llamamos ahí, que ustedes veían en física eléctrica cuando la vieron, ¿qué será ese alfa? Ese alfa, ¿cierto? Es el ángulo que existe entre el elemento de línea diferencial de línea, ¿cierto? De la línea que está, ¿cierto? Entre ese azul, ¿cierto? Y la línea que une a el elemento diferencial de línea y el punto P. Significa que mi ángulo es este que vamos a ver acá. Este de acá hasta acá. ¿Cierto? Este de acá es
alfa. ¿Listo? Ese es el ángulo alfa. Entonces, acuérdense, es el ángulo, ¿cierto?, que existe entre esa diferencial de línea, entre, ¿cierto?, ese vectorcito que tenemos del diferencial de línea y la línea que une al elemento, ¿cierto?, de línea con el punto P, ¿cierto? Eso es alfa. ¿Sí? Eso es alfa para nosotros, ¿cierto? Entonces ya tenemos R, tenemos alfa, corriente nos la tienen que dar, o bueno, dependiendo de lo que nos dé el problema, ¿cierto? Y tenemos ese diferencial de línea, ¿cierto? Y ahí tenemos el diferencial de línea. Profe, qué Entonces pena. acá ya va a haber varios ejemplos, ¿cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, la linecita que tenemos. Sí, señor, sí, Manuel. Es con respecto al el vectorcito, la flechita azul, ¿esa va apuntando hacia la Sí. pantalla o en el mismo recorrido del cable? No, exactamente, buena pregunta. Esa va en la misma trayectoria de la corriente, significa que esa va, digamos, en En ese el mismo, sentido, ¿cierto? Iría, si ahí tuvo una curvita como tal el cable, digamos, si el cable es así, así totalmente, significa que mi DL iría totalmente en el mismo sentido. Mire, el DL sería en el mismo sentido, si mi DL está acá. Y acá, digamos, si el cable viene en este sentido, si viene así como curveadito, ¿cierto? Entonces mi DL, ¿cómo va a ser? Entonces cojo mi DL, por ejemplo, acá en toda la curva, y mi DL va a ser tangencial a la curva. Entonces mi DL sería de esta forma, ¿sí? Entonces DL va tangencial al punto donde esté. ¿Listo, Manuel? gracias, profe. Es tangencial la trayectoria del alambre. Listo, Manuel. Entonces, mire que ya tenemos por lo menos para calcular ese pedacito como tal de campo, ¿cierto? Ya tenemos K. Ah, K se me olvidó decir que era K. K, uy, K es igual a 1 sobre 4 pi. ¿Sí? A 1 sobre 4 pi es K, ¿listo? Entonces ese K ya podemos llegar y meterlo allá arriba. Uy, pues qué raro ahí. Bueno, ya sabemos que K lo podemos reemplazar allá. Entonces, esa sería como tal nuestra primera aproximación de Biot-Savart, que esa ecuación de Biot-Savart fue la que ustedes alguna vez de pronto vieron en física eléctrica, ¿cierto? Entonces reemplacemos a ver cómo nos va dando. Entonces de H, en negro, acá, mi DH va a ser igual a que acá, para dejarla ya que quede bonito, ¿cierto? Entonces quedaría como 1 sobre 4 pi, ¿cierto? ¿Por qué? Por lo que tenemos allá a la derecha, ¿cierto? Por el I de L. ¿Por qué? Por el seno de alfa sobre R al cuadrado, ¿cierto? Sobre mi distancia al cuadrado. Listo. Y ahora, si a ustedes les sigue gustando como tal, de pronto acá hay libros que no muestran H, sino les gusta calcular B, que B no suena más bonito, ¿cierto? Inclusive cuando miran consol, por lo general van a buscar es B, ¿cierto? Esa intensidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a decir? Y ve que nos está diciendo, esa densidad es igual a la permeabilidad por H, ¿cierto? B es igual a mu H. Entonces acá, si B es igual a mu H, B es igual a mu H, entonces H va a ser igual a B sobre mu. ¿Cierto? Entonces si yo cojo esto de acá, ¿cierto? Este de acá, y me voy por acá y lo meto por acá, entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Va a tener un dB, ¿cierto? Un dB que va a ser igual. Entonces, si tenemos mu abajo, al otro lado pasa a multiplicar, ¿cierto? Si estaba dividiendo, lo paso a multiplicar. Y acá es la famosa y conocidísima ecuación que ahora sí ya se ve más bonita. Mu sobre 4pi por I de L por seno de alfa. Y mi distancia al cuadrado. Ya por lo menos ya vamos ahí avanzando de a poquito, ¿cierto? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a mirar? ¿A qué le suena? ¿A qué operación que vimos la primera clase? Sí, primera. Creo que sí. ¿Qué operación a ustedes les suena que teníamos con seno de alfa? ¿Qué operación a ustedes les suena? Aunque bueno, guardemos esta de acá. Voy a inclusive guardarla de todas maneras en amarillito porque esta de pronto también la podemos utilizar ahorita. La vamos a utilizar ahorita. O mañana, no sé, pero la vamos a utilizar. ¿Qué operación ustedes se acuerdan del seno de alfa? Para calcular el ángulo
entre dos vectores, profe, tal vez. Una operación. Sí la podemos utilizar para calcular ángulos y demás, dependiendo de Producto cómo cruz, nos creo que pidieran era. el problema. El producto cruz. Acuérdese que sí, Manuel, uno podía calcular el ángulo, si uno le pedían, dependiendo del problema, uno podía calcular el ángulo, ya sea por producto cruz o por producto punto. Pero en este caso sí, acá el seno como tal, sí nos indica ese producto cruz. Así como al otro lado utilizamos coseno. ¿Se acuerda cuando nosotros estábamos calculando algunas ecuaciones en campo eléctrico que nosotros decíamos, acá viene nuestro D, ¿cierto? Y buscamos cuál es mi tangencial a la superficie y determinamos de que era D coseno de alfa. Entonces ahí decíamos, no, eso es el producto punto. Acá nos quedó como tal ese IDL seno de alfa, ¿cierto? Entonces acá nos determina es el producto cruz, pero es un producto cruz muy particular, porque mire cómo nos queda ese producto cruz. Porque acá tenemos que tener en cuenta que, acá tenemos que tener en cuenta es como esa dirección de R, ¿cierto? Esa dirección de R. Entonces mire cómo nos queda. Acá nos quedaría el dB va a ser igual a ¿qué? A lo que tenemos a mu, ¿cierto? A mu sobre 4pi. ¿Por qué? Por IDL, que ese lo tenemos, ¿cierto? ¿Cierto? A IDL. Cruz, pero cruz, ¿qué será? Bueno, acá debo dejar el R al cuadrado. Pero cruz, ¿qué será? Acá va a ser el vector, ¿cierto? En dirección R, ¿cierto? Ahí estamos obteniendo eso. Mire, si lo hacemos, ahí estamos teniendo eso. ¿Cierto? Si tenemos esa dirección AR, ¿cierto? Porque acuérdese que es el ángulo formado, ¿cierto? Formado entre mi DL y el punto que abre, bueno, y la línea que une el punto DL, ¿cierto? O nuestro diferencial, ¿cierto? De corriente y nuestro punto de estudio, ¿cierto? Nuestro punto de estudio P, ¿cierto? Entonces ahí quedó nuestro producto cruz. Que de pronto miren cómo ya suena bonito, que acá ya les gusta a ustedes. ¿Cierto? Es que el AR no suena tan bonito. Pero mire acá que ya queda bonito acá. Acá ya de pronto acá ya todos lo ven más claro. DB es igual otra vez a mu sobre 4pi. ¿Por qué? Por el IDL cruz R, vectorcito, ¿cierto? Sobre R al cubo. Mire que este sí ya suena más bonito, ¿no? Este ya suena más elegante, ¿no? Este sí ya nos ve... Este sí ya suena más parecido a lo que hemos visto. ¿Se acuerda cuando nosotros cogíamos ese AR, ¿cierto? Como tal. Y decíamos que era R sobre R, ¿cierto? Ahí hicimos fue el vector unitario, ¿cierto? Ese es mi vector unitario, ¿no? Ahí tenemos el vector unitario. Listo, ¿cierto? Ya se puede decir que por lo menos ya tenemos una pequeña ecuacioncita ahí sencillita. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? Otra vez les vuelvo a repetir. Ojo con la incidencia de la corriente que tengamos, ¿cierto? Así como vimos acá. Me vuelvo acá, aquí, acá. Acá. Ojo, se lo vuelvo a repetir, ¿cierto? Ojo si la corriente está, en este caso, entrando a la pantalla o saliendo de la pantalla, ¿cierto? Si está saliendo, ¿cierto? Digo, si está, sí, digamos en el caso de la izquierda, ¿cierto? Que tenemos nuestro puntico, ¿cierto? Que está esa corriente saliendo de la pantalla. Ojo con el sentido que tiene B, ¿cierto? Las líneas que tengo, ese rotacional. Y si está entrando, como está a la derecha, ojo con eso, porque mire que estoy apretando el tornillo, ¿cierto? Estoy metiendo el tornillo en la pantalla, ¿cierto? Ojo con eso, porque acá sí influye mucho. ¿Se acuerda cuando nosotros hacíamos ejercicios de que como calcúleme, no sé, la integral de línea, ¿cierto? En el sentido de las manecillas del reloj, en el sentido inverso de las manecillas del reloj. Acá pasa lo mismo, ¿sí? Ojo con el sentido, ¿sí? Ojo con el sentido que acá sí nos influye un poquito. Entonces, o sea, ¿qué hacemos? Bueno, acá sí ya podemos hacer un ejercicio ya más sencillo. Pues son ejercicios bobitos, ¿sí? Son ejercicios relativamente bobitos, pero bueno, calculémoslos así a la tienta. El primer ejercicio, sencillo, para que lo respondan en un segundo y utilicen
la ecuación más sencilla. ¿Qué pasa si yo tengo... Este es mi conductor. Tengo una corriente que va en este sentido. Voy a colocarla acá también en rojo. Voy a tener una corriente que va en este sentido. ¿Cierto? La corriente que va en ese sentido. Y me piden calcular que... bien sencillo. Venga, a ver, con qué me salen ustedes. A ver, quiero escuchar la respuesta. Y me piden calcularla en este punto P de acá. Ahí ustedes si quieren calcular su DL, acá tienen un DL, digamos ahí, un IDL inclusive, para dejarlo ya de una vez, no DL sino IDL. Y me piden calcular B en el punto P. A ojo así, a ojo de buen cubero, ¿cuánto les dan? Daría 0, ¿no? Listo, da 0, ¿cierto? Relajado, ¿no? Eso. Acá, ¿qué aplicamos? Apliquemos la sencillita. Apliquemos esta primera, la sencillita. Entonces, ¿qué sería acá? Sería como B es igual, ¿cierto? B a que a mu 0 sobre 4pi, ¿cierto? Estamos en el aire normal, ¿cierto? Por la integral de I de L por seno de alfa sobre R al cuadrado, ¿cierto? Y acá miramos, acá es donde se soluciona la duda, espera que me acuerdo, no me acuerdo si era Manuel, pero bueno, I de L. Mire que acá sacamos la dirección de I de L. Entonces mire la dirección de I de L acá, ¿cierto? Va tangencial a la trayectoria donde lleva la corriente, ¿cierto? Al alambre que tenemos acá. Ya que mire la trayectoria de I de L. Y mire el vector que une el de L con el punto P. El vector que une a este con este. Y entonces cuando calcule el ángulo ahí ¿cuánto me dio? 0, ¿cierto? Significa que acá en este caso alfa es igual a 0. Si esto es 0, entonces por ende B es igual a 0. Y tiene lógica, ¿no? Si nos ponemos, ahí lo hicimos numéricamente con la ecuación sencillita, ¿cierto? Lo podemos hacer con la otra también, con la del producto cruz, que ya va a ser ahorita una pequeña tarea para ustedes. Pero veámosle lógica al sentido, sin ni siquiera haber aplicado fórmula, ¿cierto? Mire que hagamos las lineecitas acá, entonces me voy con verde, y acá, la corriente va de izquierda a derecha, entonces es lo mismo, ¿cierto? Es como si yo estuviera excavando, ¿cierto? Excavando en la pantalla, ¿cierto? Desde la parte de abajo hacia arriba, ¿cierto? Significa que está dando la vuelta, girando, ¿cierto? En el sentido sur-norte, ¿cierto? Sur-norte de abajo hacia arriba, ¿cierto? Sur-norte, después norte-sur, sur-norte, norte-sur, de abajo hacia arriba. Entonces, es como si fuera haciendo esto, ¿cierto? Entonces acá es como si viniera, ¿cierto? Es como si estuviera haciendo en este sentido. Significa que si pues, seguimos propagando más líneas, digamos hasta acá el último caso llegaría acá, y esta de acá llegaría acá así, ¿cierto? Mire que a este punto P no está llegando ninguna línea de campo magnético, ¿sí ven? Ahí no está llegando ninguna línea de campo magnético. Ah, otra cosa que tienen que acordarse también, que es muy importante, ¿sí? Que tampoco se les vaya a olvidar. Así como nosotros decíamos, ¿cierto? Que ahorita lo estuvimos charlando, de que no existían los monopolos magnéticos. ¿Se acuerda que yo les dije que por más que ustedes cojan ese imán y lo pongan a partir y lo partan y lo partan y lo partan y lo partan y lo partan, que siempre van a tener polo norte y polo sur? Una línea de campo magnético no queda abierta, ¿listo? No queda abierta una línea de campo magnético. Siempre ella abre, da su vuelta por donde quiera y vuelve y cierra, ¿listo? Por algún lado, pero tiene que cerrar. ¿Cierto? Pero siempre cierra, ¿listo? Son líneas que cierran, de alguna forma u otra, pero cierran. ¿Cierto? Pero cierran esas líneas. Ojo con eso, ¿listo? ¿Cierto? La línea siempre tiene inicio y tiene final en el mismo punto. ¿Cierto? Tiene inicio y final en el mismo punto y no existen los monopolos magnéticos, ¿cierto? Si quieren romper un imán, pueden ustedes hacerlo.
Entonces, listo. Ahí ya tenemos ese pequeño ejercicio que era muy sencillito, ¿cierto? Muy sencillo. Ahora, otro ejercicio sencillo. A ver cuánto les da a ustedes. Voy a dejar una línea. Acá sí, sencillita, ¿cierto? Y vamos a decir que por esa línea va a transitar una corriente. ¿Verdad? Va a transitar una corriente eléctrica. Y que esa corriente eléctrica tiene un sentido de la siguiente manera. Digamos que viene en este sentido. Y que le dicen a ustedes que ustedes quieren calcular el campo en el punto central. Ustedes quieren acá en el punto P calcular B. ¿Cuánto les da? Por la ecuación sencilla y por la ecuación más larguita. Ahí para los que no han participado, para que participen hoy. ¿Cuánto les dará ese? Bien sencillito, ese ejercicio está bien sencillito y como para que se ganen 2 participaciones hoy. Venga, inclusive voy alistando entonces de participación de una vez. Acá. ¿Cero? Y participación, es que ya ni siquiera... ¿seguro? No creo. ¿El por qué? Ojo con una cosa. Y es que esto es chévere. A mí me gusta esto porque ya empieza uno a imaginarse cositas. ¿Quién fue el que me dijo que cero? Que no le presté atención. ¿No estaba mirando Luis? Señor. Mire qué va a pasar, Luis. Acá lo que va a pasar es que se van a reforzar todas las líneas a comparación de campo eléctrico. En campo eléctrico ahí era de 1 a 0 porque la de acá se contrarrestaba con su opuesto del lado de acá. Si veía que en campo eléctrico el de acá se iba con el de acá y el de acá se iba con el de acá y el de acá se iba con el de acá y el de acá se iba con el de acá y todo se cancelaba en campo eléctrico. En campo magnético, ¿qué está pasando? Va en este sentido, significa el campo magnético es como si fueran unas líneas que están entrando hacia la pantalla y después salen por el otro extremo. Si vea que estamos haciendo lo siguiente. Viene acá y está haciendo como algo así. Pero mire que acá también viene algo acá y viene algo así. Acá viene algo acá y viene algo así. Entonces mire que en el punto central se están reafirmando todas las líneas de campo magnético. ¿Sí? Se están reafirmando todas las líneas de campo magnético en ese punto. ¿Sí? Entonces acá viene acá. A ver que yo las dibujé raro. Qué pena que las dibujé, fue mal. Viene acá, entra y sale acá. Listo. Viene acá, sí. Qué pena que las dibujé raro. Acá viene. Bueno, pasa por abajo, viene acá y cierra acá. Ahora sí. Viene por abajo, cierra, viene acá. Viene por abajo y cierra acá. Viene por abajo, cierra acá. Viene por abajo, cierra acá. Y mire que, entonces, sí ve que en todo punto lo que está haciendo es reafirmar el campo magnético. Y Luis, acuérdese para que no se lo olvide. Apenas vea un ejercicio así, acuérdese de un transformador. ¿Cierto? Usted tiene su devanado, ¿cierto? Usted tiene su devanado primario y energizó ese devanado. Cuando usted energiza el devanado, en el centro es donde se afirma en el núcleo todo el flujo magnético. Ese phi, ¿cierto? Es donde se afirma. Diga que en el centro, digamos, donde no haya pérdidas y sea un buen núcleo, buen ferromagnético y tengamos un núcleo, una saturación alta y demás, vamos a tener un buen material y todo va a estar en el centro, ¿cierto? Para poder hacer como esa corriente, ¿cierto? Que hacíamos ese flujo, la asimilábamos a una corriente de la reluctancia, ¿cierto? Y ahí cogíamos todo ese flujo, ¿cierto? Y se transmitía hasta el otro extremo del otro devanado, ¿cierto? Y en el otro devanado lo que hacía era una inducción. Acá lo mismo. ¿Sí? Que en ese punto, si tenemos nuestra espira, en el centro lo que hay es la unión del campo magnético. ¿Sí? La unión del campo magnético. Diferente al campo eléctrico, que el campo eléctrico sí sería cero si tenemos un potencial en esa espira. ¿Sí queda claro, Luis? Sí, profe. Sí, señor. Profe, entonces en ese orden de ideas sería mu por la corriente sobre 2 veces el radio o sobre 2 veces la distancia R. Ya casi le pega. Porque como, digamos, el seno, el alfa en todos los casos sería 90, ¿no? Exactamente, ahí es 90 grados. Entonces eso
haría que se cancelara la parte del DL, porque me quedaría No, DL no como se todo lo cancela. demás es constante, como todo lo demás es constante, yo solamente hago la integral de DL, Exactamente, ¿no? si el resto sale y queda DL, queda L. ¿Y L cuánto es? Sería DL sería, En bueno, la función de, integral de en función L de R. sería 2πr, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí sí cancela y cuánto le da. Y ese sí sería su V en ese punto. Me daría, por eso, profe, me daría mu por I sobre 2 veces R. Exacto, sobre 2R, sí, sobre 2R. Sí, sobre 2R. Listo, entonces ya va saliendo ese. Ahora, bueno, voy a hacer lo que nos dijo Héctor. Héctor, ¿qué es lo que nos está diciendo? Voy a borrar, bueno, voy a hacer otra vez el círculo abajo para no... si esto así, sí bien. Tenemos nuestro punto, nos está pidiendo en el punto P, ¿cierto? Ahí nos quedó nuestro punto P. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Vamos a coger un pedacito de DL, donde quieran ustedes, ¿cierto? Digamos acá. Quiero dejarlo acá, que tengo más espacio. Y acá, ¿qué es lo que tengo? Tengo mi R, ¿cierto? Entonces, pero mi R, ¿hacia dónde va? Hacia adentro, ¿cierto? Porque mire que mi elemento de carga, mi corriente, está hacia afuera, ¿cierto? Significan que R, si acuérdense de campos eléctricos, siempre vamos de elemento de carga, ¿cierto? Hacia el punto de interés. Acá vamos de elemento de corriente a punto de interés. Entonces vamos de acá hasta acá. Y acá tenemos R, ¿cierto? Entonces tenemos nuestra magnitud de R. Bueno, o vector R, como quieran ustedes llamarlo, ¿listo? Si quieren acá le coloco vector R si quieren. Y acá, acuérdense lo otro, es siempre tangencial, ¿cierto? Entonces, como es tangencial, entonces mire que mi vector en este caso sería hacia, uy, qué torcido, quería hacia abajo, ¿cierto? Ese sería mi I de L, ¿cierto? Ese sería como tal mi I de L. Y calculo mi ángulo, ¿cierto? Entonces mi ángulo es el ángulo que era, que formaba el I de L, ¿cierto? La dirección de I de L con la línea que está uniendo nuestro diferencial, ¿cierto? De corriente a nuestro punto P de interés. Entonces, que sería entre la roja y la azul. Y acá nos quedó phi. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, miren que por más que yo los mueva, ¿cierto? Si yo hago otro ejemplo, ahora R lo tengo acá abajo, ¿cierto? Acá tengo mi otro DL, mi DL2. Miren que acá iría otra vez mi R, que es constante, ¿cierto? En magnitud, dirección sí cambió, ¿cierto? Pero en magnitud sí es el mismo. Y miren acá. Acá quedó mi I de L. Y otra vez miro mi ángulo. Entonces mi ángulo, mire que otra vez quedó. Y acá, donde phi siempre, sí ve que quedó siempre 90 grados. ¿Sí? Phi es igual en este caso a 90 graditos. ¿Cierto? Quedó a 90 graditos. Entonces, si lo hacemos por la ecuación sencillita, entonces nosotros decimos que quedaría que nuestro B es igual a que, pues de una vez lo dejo afuera, ¿cierto? Mu sub 0, que esto sí es constante, sobre 4pi por la integral de ¿qué? De I de L por seno de phi sobre R al cuadrado. Pero acordándonos de que seno de phi es 1, ¿cierto? Entonces, esto de acá es 1. Bueno, de phi es 90, ¿cierto? Y seno de 90 es 1, ¿cierto? Entonces, mire ya la integral que me quedó, ¿cierto? Ahí ya me quedó la integral. Entonces, ahí me quedó que B es igual entonces a mu sub 0 sobre 4pi, ¿cierto? Por el R al cuadrado, por I, ¿cierto? Que es constante, ¿cierto? Por la integral de dl. ¿Dónde dl qué va a hacer? Va a ir de 0 a 2pi r, ¿cierto? A 2pi r. Porque acuérdense que ese es el perímetro de mi circunferencia, ¿cierto? Y ya la soluciono y listo, ¿cierto? Entonces allá queda como el B es igual a mu sub 0 por I sobre 4pi r cuadrado
por L, ¿cierto? Donde L la evalúo entre 0 y 2 pi r. Y se demoró un poquito en salir allá. Listo, ya salió. Y 2 pi r. Y ahí ya se puede decir que tengo el B en el punto. ¿En el punto qué? En el punto P, ¿cierto? Con la ecuación sencillita, ¿cierto? Con la ecuación sencillita. Ahora, bueno, y ahí ya solo reemplazar, ¿no? Ahí ya solo reemplazar acá. Entonces acá quedaría que B es igual a mu sub 0 sobre 4 pi r al cuadrado por I por L, ¿cierto? Entonces L aquí va a ser igual. Entonces reemplazamos 2 pi r menos 0, ¿cierto? Ahí ya evaluamos, ¿cierto? Y ya solamente, pues la resta 2 pi r menos 0, pues 2 pi r, ¿cierto? Un r se me va, con un r se me va, el 2 se me va con la mitad del 4 abajo y el pi se me va, ¿cierto? Ahí me queda que b sub 0 por i, ¿cierto? El 2 de acá se va, el pi r y el r se me va, entonces acá me quedó 2 r. Ahora, hagan ese mismo ejercicio para que pasen dos personas, el mismo ejercicio, pero ahora con esta fórmula de acá. Entonces voy a copiarla, voy a copiar esta de acá, copiar, pegar por acá, ¿cierto? Pegar, hacerla con esta, y hagamos otro ejercicio también sencillito, a ver cómo les da este también. Entonces, para este caso, vamos a dejar como si tuviéramos un triangulito, ¿cierto? Un triangulito en XY, a ver cómo nos da con ese. ¿Cierto? Un triangulito en XY. Y digamos que lo tenemos, ¿será que lo dejamos centrado o no centrado? ¿Cómo lo colocamos? Dejo corrido a ver qué pasa. ¿O centrado? Bueno, ya déjalo acá. Esto vale 2 en X. Acá esto vale que valga 1 en Y. Y que tengamos una corriente transitando en este sentido de acá y que valga 20 amperios. 20 amperios. Y que le pidan calcular B en el punto menos 2,3,0. Dejémoslo en el... Listo. Con cualquiera de las dos, o si quieren con las dos. ¿Cómo les dan esos dos ejercicios? Sí está claro sí está claro más o menos cómo es la vaina, ¿sí? Participación en campos, ya ni me acuerdo, venga, miramos. Ah, sí, participación en campos, sí. Bueno, Héctor nos dijo por lo menos el primer cero que quería que hicieran el ejercicio chirripite. Héctor, ¿cómo es su correo? ¿Este de acá? Ahí aparece, profe. Sí, sí, señor. Listo. Otros dos que se animen. Están fáciles los otros dos ejercicios. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién dijo yo? Profe, una pregunta para ese el triángulo. Yo debería hallar 3 Bs y luego sumarlos. Exactamente, acá van a salir tres. Lo mismo que hacíamos con campo eléctrico, acá sale lo mismo. Uno, que sería como entre el punto de 2 en X hacia 1 en Y, otro de ese 1 en Y hacia 0 en Y, y ese que va entre 0 en X a 2 en X. Okay. Sumo la respuesta, sí, Héctor. Profe, ¿podría volver a repetir lo que su merced acaba de decir? De que acá toca hacer, para obtener B, toca
hacer lo mismo que nosotros hacíamos en campo eléctrico cuando teníamos varias fuentes de campo, ¿sí? Acá nos toca sumar por tramos. Entonces, que acá tenemos que analizar primero el tramo que va de acá hasta acá, de acá hasta acá. Después cogemos desde acá hasta acá, ¿cierto? Y por último, entonces analizamos el tramo, espera que me falta qué color. Cojamos este de acá. Y por último me tocaría entonces el que va desde acá hasta acá. ¿Sí? Eso es lo que hago. Y sumo las tres respuestas. Lo analizo por partes siempre. Gracias, profe. Listo, Manuel. Profe, Dime. o sea que si son 3 tramos también saldrían, o sea, los 3 ángulos, ¿no? Exactamente. Si vea que acá sí tienen que analizar por cada uno un diferente comportamiento de ese ángulo. Sí. Ah, ok. Son tres soluciones diferentes. Acá tienen que sumar como un B1 más un B2 más un B3. Listo, profe. Gracias. Profe, pero me confundí aquí con el punto. Si el punto no está, o sea, no está, digamos, lejos, entre comillas, del camino, de los tres caminos, entonces ahí me genera ruido esa parte. Si tengo en cuenta de Todo va a que, sumar. sí, o sea, si tengo, Independiente que sean fuentes externas, de todas maneras, entonces van a sumar de pronto. Así como pasó acá, miren, acá, así como pasó aquí, ¿se acuerda que todas se centraron en el centro? Acá pasa lo mismo. Entonces, mire lo que va a pasar acá, Luis. Entonces, acá quedaría una primera, ojalá con amarillo, respecto a la de 20 amperios. Mire que el campo iría en este sentido, entonces iría entrando por acá y saldría acá. sí. ¿Sí? Este sería el de 20 amperios. Ahora, por el de 2, por el siguiente tramo de acá, este iría en este sentido. ¿Sí? Y el de acá, el de abajo, iría como saldría, ¿cierto? Entraría como hacia la pantalla. Vendría como así. ¿Sí? Entonces, mire que sí son tres campos diferentes. Entonces, el punto sí se analiza con esas tres sumatorias diferentes. Listo. Es lo que usted dice, como un ruido, como una intercepción, como quiera llamarlo, pero sí se suman todos esos diferentes componentes. Listo, Luis. Listo. Entonces aprovechemos entonces, espere que estaba. Iván, muéstrenos ahí mientras tanto, dejo de compartir acá y de una vez miramos su para aprovechar el tiempo. Y Claudia de una pues empecemos, Iván es de proyecto, Claudia del este. Si quieres, Claudia, compártenos y ahorita dejamos Iván de proyecto. Y miramos qué es lo que pasó con lo que hiciste de método de solución de carga. Vale, profe, ya te comparto. Toma. Listo. Profe, me indica si están viendo. Sí, ahí está bonito, así tenía que quedarse. Pero, bueno, tengo 2 dudas, Sí, estamos ¿sí? viendo, Claudia. Porque es que, mira, yo tomé esto, ¿sí? Este cuadrito completo, como si valiera el 0,5 que tú dijiste, ¿sí? O sea, tú habías dado al final de la clase, me acuerdo que te preguntaron qué es lo de la distancia, ¿sí? Pero no sé si era para Sí. lo de Excel o porque es que, bueno, eso me No, surgió la duda. listo. Y lo otro es que, Entonces, bueno, para aquí, responder esa duda. Bueno, sí, ya respondemos todas entonces. bueno, bueno, y te voy a mostrar el otro que hice, más grande, ¿sí? Y yo que hice en este, de hecho, este fue el primero que hice. Entonces, en este, lo que hice fue que yo tomé como cada cuadrito como si valiera 0,1, pues así,
y dije, bueno, este vale, esto es cada punto pues completo el 0,5. Yo sé que el A es la distancia, ¿cierto? Que hay como entre los nodos. Eso es lo que Sí, yo A es la entendí. distancia entre nodos, sí. Entre, Exacto, entre el centro y el otro punto, sí. listo. Y este pues lo hice más grande, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hice? Pues aquí un método de iteración prácticamente, donde si observo acá, pues me va a tomar así como lo tengo en la imagen acá. Sí, claro, así como lo hiciste, Claudia, lo que hiciste fue solucionar todo el método, por más que cambie los valores, va a solucionar todo el método porque está tomando los de los lados. Exacto, profe. Así es que tocaba hacerlo, Claudia, en Excel así queda bien. Entonces tú coges los métodos de los lados, los valores de los lados y te da el valor central. Y Sí, así es señor. cuando empiezas a hacer toda la solución de todo, así lo solucionan. Así era que quería que lo hicieran. Ah, pero no hay ningún problema que lo haya hecho así también, ¿sí? Sí, Sí, no hay ya en problema. este gráfico. Él siempre está Ah, cogiendo ok. los puntos de los lados. A medida de que tú Ah, tomes la cuadrícula más pequeña, entonces cuando tú sí. calcules campos eléctricos, ¿cierto? La intensidad de campo eléctrico, pues te van a aparecer más intensidades de campo magnético, ¿sí? Te van a salir más flechitas. Sí. Porque la distancia, si lo utilizamos más que todo, es para hallar la intensidad de campo eléctrico. Porque acuérdate que la distancia de campo eléctrico era la diferencia sobre, digamos, como la diferencia de Correcto. potencial sobre la diferencia del 2A. Sí, señor. Sí, pero así Ah, está ok, bien. profe, listo. Sí, pero el A, Listo, es que sí, Jonathan, también lo puede mostrar, Jonathan. Pero entonces, Claudia, sí, pues, El sí. A se utiliza más que todo es para calcular el, el qué, el campo eléctrico, ¿sí? Porque acá, Ah, mira, si ok. tú te das cuenta cuando tú hayas potenciales, lo que nos importa a nosotros es tener las fronteras. Sí, señor. Entonces, digamos, en ese sentido, no necesitamos como tal tanto el A. El A sí nos importa es cuando estamos haciendo el cálculo de los campos eléctricos. Que por eso yo Sí, les decía a señor. ustedes que dejaran siempre la misma distancia de arriba que para abajo, ¿sí? Para que no tengan inconvenientes con el Mm. A. Ah, listo, profe. Sí, porque pues primero lo hice así, entonces yo dije, no, de pronto, porque me parecía que se veía pues muy pequeñito. ¿No? Claro, y Pero, entre más malla tú saques, pues claro, se va a ver, se va a ver con más información. Eso es exacto. eso es lo que hace COMSOL. Cuando tú utilizas COMSOL y le pides la malla más pequeña, eso es lo que está haciendo. Entonces, Ah, listo. es como si en la hoja 1 hubieras hecho malla normal y en la hoja 2 hubieras hecho fina. Listo, profe. ¿Sí? Si es que se Ah, aumentaron el número de ecuaciones y vas a sí, tener más señor. información de cómo es el comportamiento del potencial y el campo eléctrico de esa figura. Sí, señor. Pero eso Listo. es. Listo. Sí, claro, te Vale. quedó bien. Y perdón, ya que estás tocando el tema de console, te hago una preguntita rápida. Profe, ¿no hay ningún problema la versión de console que estemos usando? Sí hay un inconveniente en la versión 4.9, si no estoy mal, de que no deja, hay veces coloca problemas para importar desde AutoCAD. Ok, es que estoy utilizando la 5.3, o sea, no habría Ah, no, problema, digamos, para que... esa no tiene Listo. ningún problema. Sí, la Ah, 4.9 tiene el problema que no deja importar. bueno, profe. Listo, era eso. Muchas gracias. Listo, Claudia. Jonathan, hágale. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Pues yo no lo hice tan como lo hizo la compañera, que le quedó más chévere, pero pues lo único que le hice de pronto diferente fue hacerlo donde va, digamos, el vector de campo, pero pues Hágale, Jonathan, muestre que ahí aprendemos todos algo. me avisan si están viendo pantalla, por favor. Sí, ahí ya estamos viendo, Jonathan. Ah, listo, vale. Entonces, bueno, lo que hice fue igual que, pues, algo similar a lo que hizo la compañera, pues, un poquitico más pequeña. Igual aquí tuve en cuenta lo que es A, y pues la idea fue tratar de simular, con esta agujita, pues, el sentido del campo con el que iba, ¿sí? Entonces yo lo que hice fue hallar, pues, mi componente en X, mi componente en Y, de acuerdo a la distancia que hay entre, pues, de separación de cada cuadrito, y adicional a eso, pues, hallé la magnitud pues, de las dos componentes. Y pues obviamente ya pues, con esas dos componentes hallé el ángulo para cada nodo, digámoslo así. Entonces ya con el Sí. ángulo y el vector,
pues la magnitud del vector sí no la puede como representar bien, pero sí por lo menos puede representar la dirección hacia la que va cada campo. Es a 80 grados, aquí el segundo a 79, el Qué segundo chévere. Sí, así está bien chévere, Jonathan. Digamos, sí, si le colocara un poquito más de información, se le vería súper bonito eso, ese campo eléctrico. sí, igual lo hice, o sea, pues como estamos con el compañero Freitor haciendo lo de la brújula, del proyecto, entonces como hicimos algo muy similar a esto, pues eso también quedó didáctico, porque si digamos tú le colocas acá, digamos a no, al B1, le colocamos 160 grados, la agujita de una vez se me corta. Ahí se movió, sí, no está bien chévere, Jonathan. Sí, también muy bonita la alternativa de eso también. Y bueno, en console también se puede sacar esas flechitas. Ahí se llama diagrama de flechas, creo que se llama también. Pero sí me pareció chévere, Jonathan. Listo, pues. ¿Quién más lo hizo? ¿Alguien más lo hizo en Excel? ¿Nadie más? Claudia, ¿cómo es tu correo? Pues, ¿aló? Este de acá, ¿cierto? CM Galvis L, ¿sí? La única niña, profe. La única niña. Y Jonathan, espérame por acá. Acá. J Tolosa B. ¿Listo? Pues digamos que yo también lo tengo en Excel, pero con una resolución menor a la de Claudia. Si quieres, Jonathan, también muéstrenlo ahí, por lo menos otra participación ahí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, un segundito lo busco aquí, yo les comparto. Ya lo pueden ver. Sí, ahí lo estamos viendo. Digamos que yo tomé cada columna como una línea, como tal. Pero entonces sí quedó como más chévere el de Claudia con Claro, es que mayor eso es lo resolución. mismo que pasa con Console. Si usted coge una malla súper gruesa, pues no va a tener tanta información si coloca una extra fina. Sí, claro, sí, sí. Pero lo importante, por lo menos, sí era haber hecho el ejercicio así. Y chévere que Claudia lo hizo de esa forma, de que nos demostró, digamos, cómo se puede ver de todas maneras mayor información y mayor detalle cuando yo aumento el número de nodos, ¿cierto? Porque al principio empezamos como con 17 nodos y Sí, ya sí, muy Claudia tuvo difícil. que haber utilizado más de 80 nodos, me imagino. Entonces, cuando ya uno hace una malla más grande, pues uno ve más información. Sí, claro. Sí, Pero sí. así como, y mire la comparación humana con máquina. Humana se va a demorar, digamos, cuando Claudia lo hizo a mano, pues se demoró más tiempo haciéndolo porque hasta que metiera ecuación por cada cosito, ¿cierto? Y dejara la figurita y toda la vaina. Diferente de cuando se hace, y pues, diferente cuando la hizo pequeñita. Pequeñita se demoró un poquito menos. El computador pasa lo mismo. A medida que usted le pida más nodos, ¿cierto? ¿Cierto? Mayor ecuación, mayor número de ecuaciones, pues No se se va a me demorar más y le va a pedir más. más recursos. ¿Sí? Entonces, esa es la Claro. similitud entre la máquina y la esta. Pero Jonathan, chévere, sí. Listo, profe. Vale, Sí, que gracias. ahí le quedaron los cuadritos, sí quedó chévere. Vale, sí, pero quedó más chévere de Claudia. Pero bueno, ahí van, ahí lo importante era coger la idea, ¿no? Pero ahí está chévere, les quedó bacano. Jonathan, Listo, otro. gracias. A ver. Jonathan, su correo, Jonathan, ¿cómo es? JHA Gordillo. Por ahí se ve, ¿no? Gordillo. No lo estoy viendo Ahí está. acá. Jonathan André Gordillo, ¿cierto? Sí, señor. Listo. ¿Cómo van los ejercicios de ahorita? Bueno, van haciendo los ejercicios. Acuérdense, bueno, cuando estén utilizando la parte vectorial, acuérdense del -R, ¿no? Acá sí influyen las direcciones. Y ya que cuando ustedes tienen su DL, ¿cierto? ¿Hacia dónde va el DL? ¿Cierto? ¿DL qué es? Ese DL como es una circunferencia, el DL que van a utilizar. Si cartesianas, si esféricas, cilíndricas, ¿cierto? Pues creo que cilíndricas es la opción más coherente, ¿no? Entonces, su DL, ¿en qué DL van a utilizar? Entonces, un ejemplo, ustedes con R de teta, ¿cierto? R de teta, ¿en qué dirección va? ¿Cierto? Entonces, si va
tangencial al círculo, entonces, ¿qué dirección es esa? Y ahora, ¿qué dirección es R? ¿Cierto? Que sería como menos R. Entonces, ojo con eso, ¿listo? Son bobaditas, pero recuérdenlo, ¿listo? Ese y el del triangulito sí tiene menos pierde, pero pues ojo con el del círculo, más que todo es por las direcciones. Y espera a ver que nos muestre lo del proyecto. Iván, muéstrenos el proyecto a ver cómo de una vez le solucionamos. Nos muestra a ver entre todos ahí cómo va con eso. Iván. Oh, no, Iván. Ah, la asistencia. Asistencia. Listo, acaba la asistencia y vemos Santo Iván. Listo, Iván, lo escucho, mano. Listo, profe. ¿Iván con quién es? ¿Con Pues, Víctor? con Edilson, profe. No, Ah, no, yo pensé como Víctor también estaba hablando ahí. es que iba a preguntar algo, pero hágale. Hágale, Iván. Profe, pues nosotros ahorita empezando a utilizar console y pues afianzándonos de a poco, hicimos un modelo de pararrayos, ¿sí? Y lo que nosotros queremos plantear es como si nosotros fuéramos los diseñadores de un pararrayos. Eh, este pues es un modelo de un pararrayos de óxido de zinc. Estas serían los discos. Y acá la parte externa sería la parte en porcelana. Y esto es para que el agua para que el agua rebote y la aísle. Y queríamos pues como empezar a hacer pruebas a diferentes tensiones para encontrar la rigidez dieléctrica cuando en el momento que se daña el pararrayos. Y queríamos como hacer diferentes comparativas, como, esta tensión pues todavía está operando y mostrar los diferentes colores como hicimos en el ejercicio de dieléctricos, que aparecía una escala entre verde, amarillo y azul. ¿Qué opinan los demás del tema? Víctor, hermano, que conocí, tuvimos una conversación bueno, es diferente, pero ¿ustedes qué opinan de lo que nos plantea Iván? ¿Qué opinan los demás del tema? Víctor, hermano, que usted yo sé que está por ahí. ¿Qué opina usted del tema ahí No, para profe. que opinen? No, pues es interesante ver cómo sería la simulación y conocer, pues, sí, cómo es ese funcionamiento de ese objeto. Es interesante. ¿Qué opinan los demás? Los tres Jonathan, los tres tocayos, ¿qué opinan? Se ve interesante, profe, porque pues es una aplicación práctica. Digamos que hay un caso práctico que pues sería bueno ver cómo se comporta. ¿Quién más? Juan, ¿qué opina? ¿Cómo está, profe? Pues sí, Hola, Juan. para mí sí, realmente me parece muy interesante, profe, para ver cómo como dice el compañero, cómo se comporta este, el campo que se genera en este tipo de estructuras, ¿no? Listo, entonces, preguntas que quieren hacerle de una vez para que le vaya mejor, Iván. Profe, tengo pues una inquietud. Es Sí. en cuanto pues, lo que le entiendo al compañero es a este pararrayos aplicarle un rango de potencial y llegar a un momento en donde se pueda verificar como el punto de ruptura del dieléctrico.
Mi pregunta es en cuanto a console, me saca un tipo de gráfica de tanto el potencial que llegue a su máximo y se presente ese punto de ruptura y tanto una gráfica de pronto de lo que hablaba Juan Carlos del campo electromagnético, o sea, que se presente ese cambio brusco ya cuando haga ese punto de ruptura del dieléctrico. Qué muy buena pregunta, Freddy. Eso es lo que quería que preguntaran. Iván, respondan. Profe, pues sí, nosotros, Console tiene muchos componentes que son buenos para revisar, porque digamos hasta ahorita empezamos a aplicar la parte de electrostática y sí queríamos como hacer una comparativa de ese campo y ese potencial a ver cómo se comporta y mostrar esas variaciones, ese comportamiento. Aunque en sí Listo. como conclusión, queríamos como aproximar el diseño a un pararrayos Slim R. Listo. Entonces, ¿qué les puedo decir, Iván? Sí, chévere, digamos, ver el funcionamiento como tal y ver qué es lo que está pasando, ¿cierto? Con todo digamos, en conjunto. Pero si quiere determinar como tal cuándo hay ruptura como tal del material, entonces tiene que empezar a jugar con la parte de matemática y tiene que empezar a mirar entonces perfecto que el material no tenga impurezas, sí que sí se vuelve un poquito más complejo. Sí puede ver la distribución de campo eléctrico. Y en cuanto a Frey, cuando decía, sí, claro, yo puedo, pues Frey está trabajando con Jonathan. Uno puede utilizar esa opción que dice allá arriba de, bueno, se me perdió la opción. Bueno, que aparece como una línea y que luego coloca punto inicial, punto final. Y puedo determinar el campo eléctrico o potencial en cualquier punto, ¿cierto? ¿Cierto? Donde le está aplicando y hasta tierra, si lo quiere mandar así de esa forma, yo puedo determinarlo. Pero ver si hay ruptura del material o no, COMSOL todavía no llega hasta allá, ¿listo? COMSOL todavía no. Sí llega, siempre y cuando yo modele el material de otra forma. ¿Sí? Yo modele el material de otra forma, es decir, en matemática, eh, inclusive, acá para utilizar, digamos, como tal esa simulación que nos quiere presentar Iván, toca simular una sobretensión. Entonces, ¿alrededor de qué sobretensión estamos simulando? Entonces, eso también toca leerlo, Iván. Iván, ¿hasta qué Listo, punto profe. quiere, digamos, qué sobretensión le quiere aplicar como tal ahí? ¿Sí? ¿Qué sobretensión le va a aplicar ahí? Sí, pues quería como aplicarle diferentes niveles de tensión, porque pues las descargas atmosféricas son probabilísticas y estar en diferente rango de tensión y en aportes de corriente. Claro, tiene que hacer eso y ojo con bueno, pues lo va a hacer electrostática, no hay problema, pero si algún día lo quiere hacer de otra forma, de todas maneras acuérdese que esto es como, esto es como cuando usted está jugando al espejo cuando tiene una luz y cuando usted vía óptica, que hay una onda que pasa y otra que vuelve, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué pasó ese fenómeno? Porque esa luz cambió de medio. Acá pasa lo mismo. El rayo viene, ¿cierto? Viene una onda y la onda viene y se estrella con este nuevo material, ¿cierto? Con ese pararrayos de zinc, ¿cierto? De óxido de zinc. Si vea que cambió de aire a otro material. Si vea que cuando hace ese cambio es cuando se generan unas sobretensiones, ¿cierto? En ese material y cambia la forma. Ahora toca mirar probabilísticamente qué sobretensión le quiere aplicar. ¿Sí? ¿Cuál sería Sí, su máximo señor. impulso como tal que le quiere aplicar? Y la forma que le quiere aplicar. Bueno, bueno, según veo todavía no la metí esa parte, pero entonces, ¿qué magnitud le quiere colocar? Ahora, el material Profe, algunas veces se comporta diferente, señor. para eso no es mejor ETA, no creo que funciona mejor. Claro, ETAP, lo que yo hago con ETAP sería simular como tal
la sobretensión que puedo llegar a tener. Y con la simulación que yo puedo llegar a tener, ahí sí le puedo exportar los datos también desde matemática y copiar la tabla y pegarla allá. ¿Sí? Pero entonces ahí sí tocaría simular la sobretensión en ese elemento. Simular la sobretensión en el elemento. Pero en ETAP, entonces, ¿qué pasaría? Que tocaría simular al detalle el pararrayos. Pues cada vez, si uno quiere hacer algo más pulido, pues sale más trabajo, ¿no? Entonces, ojo más que todo que la pregunta que le hago, Iván, es esa. La sobretensión que le quiere colocar, de cuánto es y por qué, ¿cierto? Entonces toca buscar un artículo o de dónde quiere sacar esa sobretensión. Y segunda, ver el nivel de ruptura no va a pasar ahí como tal, ¿sí? Porque la ruptura pasa es cuando la materia como tal no soporta como tal ese momento. Y COMSOL no tiene ese valor. Entonces, ahí respondiéndole a Freddy, usted no va a ver, digamos, así con la simulación sencilla como se está haciendo, no se va a ver en el momento que viene como el potencial y cae de una y se rompe, no se va a ver. ¿Sí? COMSOL es ideal. ¿Listo? Entonces, COMSOL siempre va a soportar independiente de la magnitud de tensión que le coloque ahí, se va a volver más rojo, pero no se ve que se rompa. ¿Sí? De acá toca hacer algunas consideraciones para que quede con esa lógica. ¿Sí? Entonces, lo único es buscar qué sobretensiones le quiere colocar Iván. Y lo segundo, ver probabilísticamente cuándo podría llegar a ser ruptura el material. ¿Sí? Pero no significa que porque sea una ruptura como tal, sino que de pronto se rompa. ¿Sí? Que de pronto se rompa. Para ver eso, sí nos tocaría mirar más las propiedades de la materia o que ya sea una sobretensión mantenida por mucho tiempo. ¿Sí? Ahí depende de varios factores, pero hágale a ver cómo va con eso. Listo, Iván, pero sí chévere, pero ojo con esos detallitos. Listo, profe. Gracias. Listo. Víctor, ¿qué iba a preguntar? Profe, para el ejercicio de console, es que yo pues pues buscando casos. El caso pues más cercano que vi, el que muy cercano donde yo estoy, es el que está ahí en toda la Boyacá ahí frente al Transmilenio, al portal. Sí. Ahí hay un puente peatonal y al lado están pegadas las líneas esas de 230 que entran ahí a la subestación. Entonces, o sea, lo que se propondría ahí, no sé, por el profesor proponer, no sé si está bien o te voy a corregir algo, no sé. O sea, es ver la incidencia que tiene esas líneas, o sea, no sé, si sobre una persona o si lo ponemos sobre, pues, el puente peatonal como tal. No sé, que nos recomienda. Listo, si quiere hacer la influencia sobre el puente peatonal, eso es lo que de pronto sí lo puedo analizar acá, ¿cierto? Ya después analizamos si algún día abren aislamiento, es ver qué está pasando, porque lo que les dije, el campo eléctrico, ¿cierto? Tiene una distancia de seguridad, ¿cierto? Que ya también nos las da la norma, ¿cierto? Cuando vimos como tal las normas internacionales o normas nacionales, tenemos unas distancias de seguridad, ¿cierto? Y nos dice unos máximos topes de campo eléctrico y campo magnético. Ahora, esos valores están dados a cierta distancia. ¿Cierto? Significa que me está diciendo desde la línea hasta el piso es mi distancia de seguridad. Cuando yo cojo y levanto un puente ahora, mire que la distancia de seguridad cambió. ¿Sí? La distancia de seguridad cambió. Entonces mire que ya estoy expuesto a un campo eléctrico mayor. Ahora, ¿qué pasa si le coloco ese techo que le colocan ahí? La distancia se redujo aún más. Ahora, ¿qué pasa si son puntos calientes? Puntos calientes, acá en este caso, ¿a qué se refiere? Un punto caliente, hablando de campo eléctrico, son esquinas a 90 grados, ángulos formados a 90 grados, son puntos calientes, ¿listo? Ojo para todos, para todos. Cuando vayan a hacer un diseño, cuando estén haciendo cualquier cosa, si algún día trabajan no sé en dónde, pero que necesiten mirar algún campo eléctrico o estar expuestos a un campo eléctrico, traten de siempre hacerle como bordecitos, ¿sí? Hacerle el chaflán ahí a los bordes, ¿sí? Que no queden puntiagudos. Cuando son puntiagudos, son susceptibles a puntos calientes en campo eléctrico, ¿listo? Entonces, influye de esas cosas, Víctor. ¿Sí? Si quiere analizarlo, analícelo. Entonces, tiene que analizarlo con la norma también. Ah, listo, profe. Entendido. ¿Listo, Víctor? Listo. Vale, gracias, profe. Listo, entonces,
ahí les dejo los ejercicios. ¿Alguna otra duda o algo otra vez algo que necesitemos hablar? Ahí ya les envió la participación para que la llenen a 5 personas, creo, no me acuerdo cuántos fueron. Ahí ya se las envié, ¿listo? Para que llenen la participación. Y, profe, disculpa, yo te pregunto, ¿este tema ingresa al parcial? Sí, claro. Listo. Y lo de diferencias finitas también, ¿sí? Creería que también sí. Para mañana hacemos otros ejercicios, otro tema y hacemos otros ejercicios más detallados. Mañana miramos, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo, Claudia. Listo, entonces no siendo más. Entonces, pues, bueno, espero que me llenen la participación. 48, ya uno. Sí, Carlos. No, es que le quería preguntar más, bueno, de Consol con el tema Sí. del proyecto. Pues no sé si Sí. le pueda presentar unas cosas y unas inquietudes que tengo. Bueno, listo. Entonces los demás si no tienen ya no hay más duda ni nada. Entonces los datos se pueden descansar. Y nos hablamos mañana, ¿listo? Y hágale. Vale, profe. Hasta luego, profe. Chao. Chao, Luis. Gracias, Hasta luego, profe. profe, gracias. Chao, Héctor. Chao, Iván. Listo, profe, muchas gracias. Chao, Freddy. Gracias, hasta luego. Chao, Jonathan. Hasta luego, profe, gracias. Chao, Manuel. Profe, ¿ya está viendo la pantalla? Sí, señora, que estoy viendo la pantalla. Listo. Pues bueno, primero le presento el proyecto. El proyecto de la última vez que habíamos hablado, pues se trataba de hacer un prototipo montando una